Dios les bendiga, hermanos. Les agradezco por estar aquí un día más para escuchar la palabra del Señor. Los invito a que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan. Y vamos a leer el capítulo 4 y 2 versículos, el 25 y el 26. Vamos a leer, hermanos. Después de leer, vamos a pedirle a nuestro Señor Todopoderoso que sea Él el que nos hable en este día. Amén. Me confirman con un amén cuando lo tengan. Juan, capítulo 4, versículo 25 y 26. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿4? Versículo. Esa Biblia está bien chiquitilla, la letrita. ¿Versículo 25? Sí, capítulo 4, versículo 25 y 26. Aquí le dice. ¿Quiere? Uy, aquí también la tienen chiquita. No, ya estoy bien. Mira, la tienen bien chiquita. Primer Juan, el Evangelio. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que te habla, el que habla contigo. Amén. Aleluya. Padre, te agradecemos, Señor eterno, un día más, Padre amado, por tu poder, por tu misericordia, Santo de Israel, que es derramada sobre nosotros, Santo de Israel. Padre eterno, Padre mío, yo te pido, Santo de Israel, que en esta hora abras mis labios, Santo de Israel, y que pueda, Padre amado, dar este mensaje, Padre amado, el cual tú has querido dar, Padre amado, en esta noche, Santo de Israel. Que abras, Padre, nuestro corazón, que abras, Padre amado, nuestra mente, y que pongas sabiduría, Padre amado, y que esta semilla, Padre amado, caiga, Padre, en buena tierra, para que dé fruto a su tiempo, Santo de Israel. Te pedimos, Padre amado, que quites, Padre, todo temor de mi vida, Padre amado, para que yo pueda tener la libertad, Padre amado, de declarar esta palabra que tiene poder para transformar vidas, Santo de Israel. Me pongo en tus manos, Santo de Israel, y los pongo en tus manos, Señor eterno, porque sé tú el que nos dé esta agua viva, Padre amado, que necesita nuestra alma. Gracias, Padre eterno, por ser tan bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Se pueden sentar, hermanos. Gloria a Dios. Mucho tiempo atrás, la nación de Israel tenía jueces. El último de los jueces fue Samuel. Dice la Biblia que Samuel juzgó Israel, pero él empezó a envejecer. Entonces dice la Biblia que Samuel puso a sus hijos para que juzgaran a Israel. Pero dice la Biblia que sus hijos no anduvieron en los caminos de Jehová, ellos hacían cosas malas delante del pueblo. Entonces dice que los ancianos del pueblo de Israel se reunieron y fueron a hablar con Samuel y dijeron: ponnos rey como las otras naciones. Esto no agradó a Samuel, porque el rey de reyes era Jehová del ejército, aquel que los había sacado del desierto. Pero ellos no querían que el rey, Dios Todopoderoso, reinara sobre ellos, sino que ellos querían un rey. Y dice la Biblia que Samuel fue a orar delante del Señor y Jehová le dice: haz como el pueblo te ha dicho, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Esto pasa hoy en la actualidad. Muchas veces allá afuera la gente quiere tener como rey al diablo, que el diablo les gobierne sus vidas, o sino que los vicios gobiernen las vidas de las personas. Pero cuando nosotros le damos el mensaje de Jesucristo, ellos no quieren recibir ese rey, ellos no quieren recibir que ese rey gobierne sus vidas. Pero ese es el mundo. Pero muchas veces nosotros como cristianos también cometemos ese error. Y por eso Dios nos quiere hablar hoy para que nosotros no cometamos esa clase de error que ese pueblo un día cometió. Nosotros como cristianos tenemos que saber que ahora nuestro rey, el que gobierna nuestra vida, tiene que ser Cristo, ¿verdad? Y por eso yo quiero hablarles sobre la samaritana. Este hecho pasó hace más de 2000 años, hermanos. Y cuando lo leemos aún tiene un efecto en nuestras vidas
que como siempre hemos dicho, que la palabra del Señor no es un libro de poesía, no es un libro de historia, sino es un libro que contiene una palabra que atraviesa nuestros corazones y que le da vida a nuestro espíritu. Entonces dice la palabra del Señor, Juan empieza a narrar y dice en el capítulo 4 del capítulo 4 del versículo 4 también, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Como leímos, que la mujer sabía que había un Mesías. Esta mujer sabía que iba a venir también el Mesías. Pero lo que esta mujer no sabía, que el Mesías estaba frente de ella. Muchas veces allá afuera, mucha gente cree en un Dios. Pero muy pocas veces la gente entiende que Dios le está hablando a través de nosotros. O a través del hermano que va a dejar un tratado, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que a Jesús le era necesario ir por Samaria. Le era necesario. Jesús sabía que en Samaria iba a estar una mujer sacando agua. Él lo sabía, por eso dice, le era necesario ir a Samaria. Ahora la pregunta que les hago a ustedes, como me la hice a mí mismo, ¿qué es necesario para nosotros? Es necesario, sabemos que es necesario leer la Biblia. Es necesario para nuestras vidas. Sabemos que es necesario orar porque alimenta la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que a nosotros nos es necesario ayunar porque se rompen cadenas y se rompen yugos, ¿verdad? Pero me da algo muy lindo al leer esto, porque dice más adelante que Juan empieza a narrar, dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Aquí la Biblia nos da a entender que Jesús se cansó y llegó cansado al pozo. Llegó cansado para hablarle a esa mujer. Jesús pagó un precio, que se agotó, su cuerpo se agotó porque Él era humano, así como nosotros. Y tuvo que recorrer un largo camino para llegar a ese pozo, porque ahí iba a estar esa mujer. Pero Él llegó porque le era necesario. Pero nosotros hoy en día sabemos que no es necesario ayunar, pero no queremos pagar el precio porque tenemos hambre o no nos gusta. Nos es necesario orar, pero no queremos pagar el precio porque tal vez nos quedamos dormidos o tal vez no tenemos palabras con que decirle a Dios, ¿verdad? Pero podemos ver que en la Biblia Jesús nos dice, me es necesario ir a Samaria y no me importa si me voy a cansar, pero voy a llegar. Y podemos ver que Jesús dice que se sentó, pero Él ya había terminado lo que primero era necesario. Él era necesario llegar a Samaria. Cuando llegó a Samaria, entonces dice que se sentó junto al pozo, porque ya había terminado. Hoy el Señor nos quiere dar a entender que nosotros, estas cosas que necesita nuestra alma, que nosotros procuremos acabarlas. Que nosotros procuremos venir a la palabra del Señor. Si es necesario que esta palabra me da vida, tengo que luchar para venir a leer esta palabra del Señor. Muchas veces a mí como que se me olvida y cuando siento como que mi cuerpo pesa, como que me falta algo y es porque no he pasado tiempo en la palabra de Dios. Y a veces me pongo a pensar, ¿será que son los problemas? Pero si los problemas siempre los tengo, digo yo. ¿Será que estoy cansado? No, si dormí bien. Algo siento en mí. Y es por lo mismo, me dice el Señor, ¿cuánto tiempo pasaste conmigo? Y ahí agacho la cara y no tengo más palabras que contestarle a mi Señor, porque mis palabras son, no pasé tiempo contigo. Entonces el Señor me dice, por eso te sientes así. No son los problemas, porque los problemas yo los venzo. Tú confía en mí, estás cerca de mí y yo soy el que obro. Pero no te apartes de mí, dice el Señor. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, lo que necesita nuestra alma, tenemos que ser diligentes para poderlo hacer, para que este espíritu esté bien con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Luego dice la palabra del Señor que Dios le pide algo a esa mujer y le dice, dame de beber. Dios le demanda algo a la mujer. Hoy Dios no nos pide a nosotros de beber, sino que Dios nos pide nuestro corazón. ¿Por qué Dios nos pide nuestro corazón? Porque dice la palabra del Señor que nuestro corazón es de piedra. Entonces Él quiere que nosotros le demos ese corazón de piedra para ponernos un corazón de carne.
Este corazón de carne, el nuevo corazón que nos pone Cristo, es este corazón el que empieza a amar como amó Cristo, el que empieza a perdonar como perdonó Cristo y el que empieza a caminar en los estatutos de Dios. Amén. Porque con el corazón de piedra no podemos caminar con Cristo. Tenemos que darle nuestro corazón para que Él ponga un nuevo corazón dentro de nosotros. Por eso el Señor le dice, dame de beber. Y podemos ver que la mujer no le dio de beber, sino empezó a excusarse. Y le dijo, siendo tú judío, le dice, me pides a mí siendo samaritana. Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Esa fue la excusa de la samaritana. Se quedó sorprendida, porque dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? Si yo voy a tu tierra, porque antes no los volteaban ni a ver a los samaritanos. No se llevaban. Por eso esa mujer se quedó sorprendida y esa fue su excusa. Y no darle lo que le pidió Jesús, sino que empezó a decir, ¿por qué me pides tú a mí? Yo no sé cuál sea la excusa de nosotros delante de Dios, para que cuando Dios nos pide algo a nosotros, nosotros le salgamos con tal cosa. No, Señor, es que es así. No, Señor, es que cuesta. Yo no sé cuál es tu excusa, o yo no sé lo que Dios te ha pedido, o lo que Dios demanda de tu vida. Pero Dios aquí te contesta como le contestó a esta mujer. Porque la mujer se quiso excusar, dijo, ¿cómo tú me pides si tú eres judío? Y Jesús le contesta a esto, dice la palabra del Señor. Dice, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, está en el versículo 10. Dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Aquí en la Biblia nos da a entender una vez más que no solo tenemos que creer a Dios, sino que le tenemos que conocer. Es muy importante conocer a nuestro Señor. Porque el Señor dijo, si tú conocieres el don de Dios, le dijo a esa mujer, y si conocieres el que te está pidiendo, dice, el Señor dice que va a pasar algo cuando nosotros empecemos a caminar con Dios, pero no a caminar solo de creer en Dios, sino que empiezo a caminar, pero a la vez le quiero conocer, quiero saber más de mi Dios. Jesús dice que va a pasar algo y dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Amén. Miren cómo está esta situación. Allá en el mundo estaban los perdidos y Jesús fue y llegó a tocarnos. Él fue a buscar a nosotros. Amén. Él no fue a tocar a nuestros corazones. No tocó una, ni dos, ni tres. Tocó muchas veces. Amén. Jesús fue a tocarnos. Y un día nosotros le abrimos el corazón y Él entró a morar en nosotros. Pero dice la palabra del Señor que si nosotros dejamos entrar a Dios dentro de nuestros corazones y si queremos empezarle a conocer, va a pasar algo en nosotros. Que nosotros le vamos a pedir ahora a Él. Aleluya. ¿Qué es lo que está aquí enseñándonos la palabra del Señor? Que si uno dice que conoce a Dios, tiene que dar buenos frutos. Y el fruto es de buscar a Dios. De ir a la iglesia, de ir a buscar a mi Dios, porque Él ya vino y me buscó y me redimió. Ahora es mi deber buscarle. Ahora es mi deber pedirle. Porque Jesús le dijo, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Pero muchas veces nosotros no queremos buscarle a Dios. No queremos pedirle de esa agua. Y podemos ver en la palabra del Señor que esta mujer, a pesar de que Jesús le estaba hablando estas cosas, quiso una vez excusarse. Una vez más se excusó a la samaritana. Y dijo esto a la samaritana, le dijo, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Le dijo. En otras palabras, la samaritana no era incrédula, porque ella creía que iba a llegar un Mesías. Ella estaba esperando al Mesías. El problema de la samaritana, que no entendía lo que Jesús le estaba hablando. Jesús estaba hablando del agua espiritual y ella estaba hablando del agua terrenal. Porque Jesús le dijo, Él te dará agua viva. Y la samaritana dijo, no tiene cómo sacar el agua y el pozo es hondo. La samaritana estaba equivocada, estaba con otros propósitos. Estaba escuchando a Jesús, pero en realidad no estaba recibiendo, no estaba entendiendo el mensaje que Jesús le estaba dando. Jesús estaba hablando lo espiritual y la samaritana estaba hablando de lo terrenal. Como hoy en día,
Muchas personas quieren buscar a Dios y quieren buscar la bendición de Dios, pero solo en lo terrenal. Como estaba leyendo una entrevista que le estaban haciendo a un evangelista, muy famoso el evangelista, y tiene una de las iglesias más gigantes del mundo. Y le dijeron que qué pensaba de Jesús, que era pobre. Y este hombre, como su mensaje es de la prosperidad, él dice que como tenemos a un Dios poderoso, un Dios que es dueño del oro y de la plata, también nosotros aquí en la tierra tenemos que ser ricos y tenemos que ser prosperados en gran manera. Ese es el mensaje de él. Y por eso le preguntaron, ¿qué piensa? Que Jesús, cuando vino, él era pobre. Y este hombre dijo, ni siquiera me había puesto a pensar si Jesús era pobre. Entonces yo empecé a preguntarle al Señor y le dije, Padre, Él mismo está hablando, porque a mí no me gusta juzgar a las personas por su apariencia, por lo que tienen. Yo no juzgo a un evangelista, a un hombre que va y que lleva la palabra del Señor y solo porque lo miro con un avión o con un carro último modelo, yo no puedo juzgarlo a él. Yo no sé. Pero cuando sale algo de su boca, entonces yo ya puedo juzgar. Y él dice, ni siquiera me había puesto a pensar si Jesús era pobre. Entonces yo le digo a mi Dios, ¿qué Biblia tiene él? ¿Qué Biblia tiene él? Porque Jesús nos da a entender que se hizo pobre porque dejó su gloria, dejó todo lo de allá arriba y se hizo hombre y se hizo pecador y vino a esta tierra. Y él dijo, aún las aves tienen dónde morar y el Hijo del Hombre no tiene dónde morar, le dijo a sus discípulos. Al joven rico le dijo, deja todo lo que tienes, regálalo y sígueme. Podemos ver que Jesús en este camino no vino a hacer tesoros a esta tierra, sino Él vino a un propósito, a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y podemos ver que Jesús era humilde y Él no se jactaba de nada. Entonces le dije al Señor, Padre, ¿cuál es el mensaje que da ese hombre? ¿Cuál es la Biblia que leyó? Está predicando a otro Jesús. Y hoy en día podemos ver muchas iglesias llenas y están afanadas en esta tierra, como le pasó a esta samaritana. Jesús le estaba hablando de las cosas espirituales, pero esta samaritana no entendía, ella le estaba hablando del agua del pozo, pero Jesús no se refería a esa agua. Hoy muchas iglesias tú puedes ir y tal vez dan un mensaje poderoso y un mensaje bonito, porque ¿quién no le va a gustar que te digan, mi hermano, que vas a ser prosperado en esta tierra? Y quiero corregir algo. No estoy diciendo que Dios no prospera, porque el primero que levanta la mano y que cree que Dios prospera, ese soy yo, hermano. Dios prospera, hermano. Pero Él mismo dijo, cuando los discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿cómo oramos? Y en esta oración del Padre Nuestro, Él da algo importante y dice, Padre, danos el pan de cada día. En otra ocasión Jesús dijo, cada día tiene su propio afán. Entonces Jesús nos da a entender que Él nos va a dar lo necesario, que Él siempre nos va a prosperar, pero siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos. ¿Verdad? Pero hoy la gente piensa que venir a los caminos de Dios tiene que ser todo color de rosas, que venir al camino del Señor me va a ir bien y me voy a buscar trabajo. Y no es así, hermanos. Yo les tengo que decir la verdad, porque la palabra del Señor dice que este camino es sufrido. Si no, miren a Pablo. Ustedes pueden ver que este hombre empezó a predicar la palabra del Señor y empezó a meterse en grandes problemas. Lo apedrearon, lo encarcelaban, lo perseguían, lo menospreciaban. Y Jesús le dice, Dios le dice, bástate de mi gracia, le dice a Pablo. Entonces, ¿en dónde está el mensaje de esos hombres de hoy en día que están en esas iglesias? Traen a personas para que busquen a Dios y con otros propósitos, para que se desvíen del verdadero propósito de Dios. Claro que Dios prospera, hermanos, porque si no, miren mi situación, si no yo ya estuviera, yo creo que perdido en el mundo. Dios me prosperó de una manera increíble. Él me dio paz, me dio gozo, me dio la sabiduría para llevar mi matrimonio. Me da cosas en realidad que no tienen precio allá en el mundo. Y de eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Imagínense si Dios nos diera $2 millones o nos empezara a dar mucho dinero.
¿De qué me sirve todo el dinero si en mi vida no hay paz? Aleluya. Porque dice la Biblia en Eclesiastés que hay un mal bajo la tierra, dice. Y que es que el hombre tenga muchas posesiones, pero no sepa aprovecharlas. No las disfrute, dice. Porque el disfrutar las cosas es don de Dios, dice. Amén. Entonces mucha gente podrá tener muchas cosas, pero dice Dios, yo no les doy el don para que esa gente disfrute lo que tiene. Aleluya. En cambio nosotros como hijos de Dios, lo poquito o lo mucho que Dios nos dé, lo aprovechamos, lo gozamos. Amén, gloria a Dios. Porque sabemos que es Dios lo que nos quiere dar y es la voluntad de Dios. Sí, amén. Sea poquito, sea mucho, es lo que Dios me quiere dar. Como dijo Job, Dios quita y Dios da. Pero bendito sea el nombre de Aleluya, Jehová, gloria a Dios. dijo Amén. Job. ¿Verdad? Amén. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, que Dios nos habla de algo espiritual y no tanto de lo terrenal. Porque Dios en verdad quiere hacer cosas grandes, pero dentro de nosotros, porque dice que nosotros somos la luz de este mundo y nosotros tenemos que darla a conocer a las personas que aunque tengamos un montón de problemas, podemos estar tranquilos, porque Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones, pero creed en mí, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Entonces el Señor nos da a entender, hermanos, que no es todo color de rosa cuando venimos a los caminos del Señor. Pero lo que sí el Señor nos da a entender, que Él va a estar con nosotros. Antes de irse al cielo, Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Aleluya. dijo el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces Jesús le dice esto a esta mujer, porque esta mujer se quiso excusar. Esta mujer se quiso desviar del plan de Dios porque estaba poniendo la mirada en las cosas terrenales y no en lo espiritual. Aleluya. Y Jesús le aclara bien esto para que no se confunda más la mujer y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, dice. ¿De qué agua le está hablando? De la agua que estaba hablando la mujer, del pozo. Dice que cualquiera que tomara de esa agua volverá a tener sed. Algo muy que yo creo que cada uno de nosotros lo hemos pasado. Si Dios nos diera cosas materiales y que esa fuera la voluntad de Dios, darnos muchas cosas materiales, pasaría esto. Volveríamos a tener sed. Si Dios nos da una televisión y sale otra, y si tenemos la posibilidad de comprarla, queremos la nueva. Aunque tengamos ya una, pero queremos lo nuevo. Porque dijo, el que tome de esa agua volverá siempre a tener sed. Sí, amén. Siempre el hombre es inconformista. Aleluya. Nunca está bien con lo que tiene. Siempre quiere más. Esto ya está viejito, yo quiero algo nuevo. Aunque lo acabe de comprar, como ahorita se están viendo este iPhone 6 o 5 que acaba de salir. 5. Ya lo quieren. Y ni ha salido y ya lo están queriendo. Y tal vez ni está viejo el que tienen. Pero dice la palabra del Señor que nosotros siempre vamos a desear más y más y más y más. Porque el agua terrenal nunca nos va a satisfacer, dice la palabra del Señor. Siempre vamos a tener sed. Por eso Jesús le dice a esta mujer, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén, gloria a Dios. Esa es la agua que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Esa agua que es el gozo del Señor, que es la paz del Señor, que es la sabiduría de Dios, con la cual nosotros podemos mantenernos en este mundo que está en contra de nosotros. Porque hermanos, es un mundo que está en contra de nosotros. Amén. Y este mundo tiene un Dios poderoso que es Satanás. Porque Satanás tiene poder, mi hermano, si nosotros no estamos aferrados de la mano de Dios, si nosotros no tenemos esta palabra, Satanás nos destruye fácilmente. Aleluya, aleluya. Porque dice la palabra que es un ser lleno de sabiduría y su sabiduría está corrompida, dice la palabra del Señor. Entonces Él rápido nos puede engañar, rápido nos puede desviar de los caminos del Señor si nosotros no estamos con esta palabra. Por eso dice la palabra del Señor que el agua que Dios nos da nos va a producir un río de agua viva. Aleluya. Nosotros, la Biblia nos simboliza como árboles. En el Salmo 1 dice que
el que se deleita de día y noche en la ley de Jehová será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces nosotros somos árboles. La palabra del Señor nos simboliza como árboles y por eso el Señor aquí dice que Él nos pondrá una fuente para que este árbol esté siempre verde, siempre esté con fruto. Porque el Señor demanda fruto cuando venimos a sus pies. Porque dice la otra parte de la Biblia, árbol que no dé fruto será cortado y será echado al fuego eterno. Por eso el Señor nos pone esa fuente de agua dentro de nosotros para que este árbol siempre esté dando frutos. Por eso dijo esta samaritana, dijo, Señor, dame de esa agua, le dice, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla, le dijo. Aunque la mujer todavía no había entendido mucho, pero le dice, dame de esa agua, le dice, para que ya no venga aquí, le dice. Todavía estaba pensando en las cosas terrenales, no había entendido todavía mucho, pero le dice, dame, yo quiero de eso, de lo que tú estás hablando. Eso pasa hoy en día, tal vez no entendemos todo, pero llega algo en nuestros corazones. Y si ha llegado algo en tu corazón, dile, dame de eso, dame de esa agua, porque yo quiero que en mí haya una fuente para que yo dé fruto, para que yo te agrade delante de ti. Por eso podemos ver que cuando empezamos a leer la Biblia dice que esta mujer esperaba a un Mesías. Y ahí está hablando con Jesús. Dice, yo sé que vendrá un Mesías, lo estamos esperando. Y Jesús le dice, yo soy, es el que está hablando contigo. Y esta mujer dice que va corriendo, dice, a su aldea a contarle a todos, dice, que el Mesías había llegado. Por eso Jesús dijo, me es necesario, dice, pasar por Samaria. Aunque Jesús sabía, me voy a cansar porque está lejos. Pero me es necesario, dijo. No importa si me canso. Por eso la Biblia nos aclara aquí y dice, cansado del camino, se sentó. Para que nosotros entendamos que requiere un esfuerzo caminar delante de Dios, que requiere un esfuerzo para agradar a Dios, requiere un esfuerzo para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que proponernos de tener ese esfuerzo, de decirle, Padre, dame esa fuerza, dame ese querer, porque dice que el querer como el hacer es por la buena voluntad de Dios. Si nosotros deseamos algo es porque Dios nos ha puesto eso. Pero también necesitamos el poder para poderlo llegar a hacer. Y también proviene de Dios. Por eso tenemos que pedirle eso a Dios. Para que cuando vengamos a los pies de Dios no nos confundan otros hombres que están predicando tantas cosas, mis hermanos. Y que cuando yo creo que mucha gente ha llegado y mira a la iglesia y ¿por qué tan poquitos? ¿Cuánto tiempo lleva esa iglesia y tan poquitos? ¿Verdad? Pero no es en la mucha gente, sino es en la obra que Dios está haciendo en nosotros. Porque dice que muchos son los llamados, pero muy pocos son los escogidos. A todos llama el Señor, pero muy pocos le quieren seguir a Jesús. Por eso este es el mensaje que Dios nos ha dado en este día, de sentir y de pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que nos dé esa fuente de agua viva que es necesario para nuestras vidas. En realidad, sin esto, nosotros no pudiéramos caminar en esta tierra. Sin esta palabra, sin que Dios nos hablara a través de su palabra, no pudiéramos, porque nos secaríamos, nos marchitaríamos, nuestro árbol fuera seco. Pero cuando venimos a esta fuente de agua, este árbol empieza a dar fruto, empieza a tener hojas. Y eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros demostremos los frutos y que nuestro árbol esté fuerte y junto a esas aguas. Pero eso solo lo vamos a hacer, dice que en el Salmo 1, deleitándonos día y noche en la ley de Jehová, que es esta palabra. Pero mis hermanos, se pueden parar para despedirnos y para pedirle al Señor en oración que nos siga fortaleciendo y que nos siga hablando a nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Santo de Israel, porque tú eres digno de alabanza, Padre amado.
En realidad, Santo de Israel, queremos, Padre amado, tener, Padre amado, esta fuente en nuestras vidas, Padre amado, para que no nos sintamos vacíos, para que no nos sintamos sin propósito en esta vida, Padre amado, que sintamos, Padre amado, ese deseo, Padre amado, de hacer lo que necesita nuestra vida, Padre amado, nuestro espíritu, aunque traiga, Padre amado, un esfuerzo, Padre amado, nosotros lo queremos hacer, y por eso te pedimos en esta hora, Santo de Israel, que nos llenes de fortaleza, Padre, a cada uno de los que están aquí, que nos llenes, Padre amado, de valentía, Padre amado, para que nosotros, Santo de Israel, podamos hacer tu voluntad y podamos acercarnos con gozo y con alegría delante de ti, Padre amado, confiando, Padre amado, de que tú estás con nosotros, de que tú nos levantarás nuestra cabeza, Padre amado. Te doy gloria y te doy honra, Padre amado, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Santo de Israel. Gracias, Padre amado, bendice a cada uno, Padre amado, de mis hermanos que se propusieron venir a escuchar tu palabra, venir a alabar tu nombre, Santo de Israel. Bendícelos en sus trabajos, en sus casas. Bendice, Padre amado, a sus hijos, Santo de Israel. Guárdalos, Santo de Israel, de todo mal, Padre amado. Padre amado, guárdalo en tu mano, porque en tu mano está ese joven, Santo de Israel. Es tuyo, Santo de Israel. La alabanza y la gloria te doy, Padre amado. Propósito tienes con cada uno de nosotros, Santo de Israel. Gracias te doy, mi Dios eterno, y te pido, Padre amado, que esta oración llegue a tu trono y que mande la respuesta, Padre eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.